Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor César Ferrada. César, la universidad y la empresa. Los empresarios, las empresas, siempre hacen la misma observación. Que el producto que ofrecen las universidades, muchas de ellas, en el Perú hay más de 140, no tienen contenido lo que ellos esperarían y que por lo tanto, recibidos los jóvenes, hay un periodo más largo el que deberían en aprendizaje y por lo tanto de ellos en capacitarlos y en invertir en su formación. ¿Es esto cierto? ¿Cómo va la distancia entre la empresa y la universidad? Y si existiera, ¿cómo acercarlas en beneficio del Perú, del sector privado, del sector productivo, de las empresas, de las universidades, en fin, de la colectividad toda? A ver, ¿cómo empezamos? Empecemos tal vez recordando a Henry Mintzberg, uno de los arquetipos de lo que es la administración en el mundo, uno de los grandes pensadores y teóricos. Él tenía una frase muy interesante. Él decía, no se le puede enseñar administración a alguien que no conoce una empresa. Es como si alguien pudiera enseñarse psicología si no conocía a una persona. Yo le agregaría un poquito más a esa frase, no solamente es el estudiante que recibe, ¿no? Y que tenga que tener experiencia en la empresa, sino muchas veces los profesores mismos no tenemos experiencia en empresa. Entonces, si no tienes experiencia en empresa, es muy difícil que tú puedas transmitirle a los estudiantes algún tipo de conocimiento con valor de uso. Por suerte, acá en Centrum hay dos formas de seleccionar personal académico y también de valorar el trabajo. Entonces, los profesores de Centrum deben tener una excelente vocación académica y también respaldo académico, pero también práctico y profesional. Gente que va a la cancha, que trabaja, que la ha sudado, que se han creado problemas organizacionales, que los transmite en clase. Creo que por ahí podría comenzar el problema. La diferencia que cada vez, como tú lo has dicho bien, se agranda. Esta brecha se hace mucho más grande entre lo que es la academia y lo que es la práctica. Las observaciones cambiarían dependiendo de la parte del Perú donde uno haga empresa, es decir, si uno tiene 140 universidades o más, y por lo tanto el acercamiento a las empresas va a depender de la universidad en la localidad donde se encuentre. ¿Y eso qué supone? Que en Lima va a ser de determinada calidad, quizás la distancia no sea tan grande, pero que en provincia sí. Entonces, otra vez, si no los formas en el lugar, para las empresas del lugar los terminas, entre comillas, exportando desde Lima al lugar. Entonces, ahí el problema es otro, ¿no? No solamente no conocen la empresa, sino no conocen la realidad. Entonces... Bueno, tú le has agregado una variable más que hace más difícil todavía entender el proceso educativo en Perú. Y a mí no me preocupa mucho el número de universidades, me preocupa la calidad de la universidad y la dispersión del conocimiento. Y aprovechando esta pregunta tuya, te hace repensar y decir, bueno, las universidades deberían estar diseminadas, pero atendiendo las necesidades locales. De pronto, acá en Perú, algunas universidades están enseñando grandes sistemas, grandes formas de manejar organizaciones globales. Pero, y te voy a contar una anécdota. Voy a ir acordando del nombre de quien fue un gran amigo, un gran aviador, ¿no? Y él decía, criticando mucho la educación nacional, él decía que en la escuela de aviación, ¿no?, los enseñan a circunvolar el polo, hacen los mayores cálculos, son unos artistas para manejar con instrumentos, pero ellos salen a Huacho, hay una neblina y se quedan perdidos, ¿no? Entonces un poco eso nos está pasando. Nos está pasando de que estamos haciendo una educación especializada. Hablando en términos generales, yo voy a bajar un poquito hasta la universidad. Por ejemplo, mi primera carrera es agrónomo, pero el agrónomo era multiconocimiento, no éramos especialistas en una sola área. Vino el problema de la especialización, que claro, para países desarrollados o industriales, más bien, industrialmente desarrollados, se especializan. Entonces la especialización sí, cuando el mercado es grande, pero si el mercado es chiquito, si tú vas a mandar a un profesional como tú lo sugieres, a Huancayo, a La Puna o cualquier sitio alejado, tiene que ser como en medicina. Por ejemplo, un especialista en una población alejada, ¿no?,
especialista, ¿qué te digo? Pues uñólogo, ¿no? Entonces, primero se muere de hambre porque no va a haber tantas uñas de curar, y segundo se mata al resto de gente. Entonces ahí necesitamos generalistas, y es ahí donde debemos afianzar nuestra educación, pensando en que somos países en los cuales no hay gran demanda, sino más bien cosas muy puntuales. Interesante tu pregunta, la había olvidado. Ahora, está también el esquema americano de pensar la educación y el esquema nórdico, ¿no? Es decir, el americano te dice, bueno, puedes saber este curso de poesía, ¿me sirve para una entrevista de trabajo? Ah, no sirve directamente, sale la currícula. El nórdico te dice, oye, pero quizás en la lectura de poesía surja el proceso de acercamiento, empatía, enamoramiento con el empleador. Por otro lado, en algunos lugares desarrollados te dan más horas en clase. Los nórdicos te dicen, pero ¿para qué la clase si necesitas subir al árbol? Y en el proceso de subir al árbol encuentra la hormiga y te pregunta por qué la hormiga está en el árbol. Entonces, esquemas hay varios, y los nórdicos, por los resultados, que son más libres en su formación, nos indican de que algo bueno están haciendo. ¿Qué opinas al respecto? Interesantísimo, pero déjame que haga un intervalo ahí, un paréntesis. Es que empezamos desde el principio, empezamos mal. Yo voy a recordar una frase de George Bernard Shaw, este inteligente ideólogo y filósofo inglés. Él decía, a la temprana edad de 7 años, interrumpí mi educación para ingresar al colegio. Y te lo digo con cariño, y te lo digo con sentimiento, porque yo he pasado esa historia. Claro, si tú eres profesor y en clase le dices a los estudiantes, yo te viví esa experiencia, recién a los 7 años he ido al colegio, muchos de los estudiantes hacen un gesto como diciendo, uy caramba, ¿no? Recién a los 7 años. Pero Saramago y muchas otras gente importante han pasado la misma experiencia. Los niños no íbamos al colegio hasta los 7 años, donde íbamos a la preparatoria, que le llamaban preparaolla, ¿cierto? Ahora los entregan a esto de la manipulación temprana antes de cumplir el año. No me has corregido, pero he dicho manipulación temprana. Lo que pasa es que el eufemismo en el país hablan de la estimulación temprana. Me has hecho acordar una frase de Sofocleto, César, ¿no? Sofocleto decía que los locos y los niños dicen siempre la verdad. Por eso a los primeros los educan y a los segundos los encierran, ¿no? Bueno, te faltaría los borrachos. Cuando ponemos un par de tragos también decimos la verdad. Pero, ¿qué sucede ahora con... muchas veces los estudiantes me dicen, pero profesor, ¿dónde está la base científica? ¿Qué estudios se han hecho? Bueno, Finlandia. Si vas a ver la educación de Finlandia, lo que tú has referido, ¿no? Los niños no van al colegio antes de los 6 años, los crían sus padres. Y querías acordarme algo más. Uno iba a los 7 años al colegio, pero ya sabías los números, sabías las letras, el vocabulario, sabíamos ver la hora analógica. Ahora los chicos no pueden ver la hora analógica, todo es digital. La mami nos hacía un cuadradito ahí con los bigotes y jugando con nosotros nos enseñaba. ¿Tú te imaginas la calidad de educación que hemos tenido la suerte de recibir algunos, sobre todo los mayores, ¿no? Que era la madre, los padres, lo que te incentivaban, el cariño, el salir a jugar, el estar libre. Además yo viví en el campo, entonces tú te imaginas hasta ahora tengo eso dentro de la naturaleza. No les exigen que hagan tarea en la casa. Yo tengo 2 hijos, uno que ha salido del Markham, extraordinario colegio, ahora se ha ido a estudiar a UCL en Inglaterra por su propia cuenta. Otra niña en Markham, yo no voy a decir, es una excelente educación, pero a veces los llenan de trabajos, ¿no? Pero claro, salen brillantes chicos, yo no puedo estar más que feliz de haber tenido esa buena educación. Pero ese privilegio que tenemos algunos pocos debería ser para todos. Y es facilísimo educación, es facilísimo cambiar y hacer que todos los recursos de la educación en Perú vayan hacia la educación pública. Es facilísimo mejorarla, no nos peleemos con las universidades de negocio, dejen que esas las maneje y las supervise la SUNAT y que den lo que quieran dar. La gente irá a donde quieran ir. Nosotros lo que tenemos que tener es una educación pública fuerte, ¿no? Que respalde el conocimiento que necesitamos y no se pierda en los desvaríos a veces políticos. Por ahí va mi idea. Y tratar de hacer, creo que nos hemos alejado mucho de la pregunta inicial, que esta educación sea con valor de uso, y me gusta repetir eso, conocimiento con valor de uso. No hablemos de cosas que no sirven. Me acaba de llegar un artículo ayer de que, por ejemplo, está recomendando a nivel mundial que no estudien abogacía,
que son carreras que se van a desmembrar, y así hay una serie de carreras que no tienen sentido, y me gusta mucho el enfoque que tú me has dado. No importa el número de universidades, sino la calidad de ellas y su enfoque. No enseñemos pues a hablar de la NASA, ir a la luna, a gente que tiene que sembrar el trigo el día de mañana. Entonces busquemos ese tipo de educación en el país. Muchas gracias, César Ferradas, hablándonos de valor de uso en la educación del Perú, palabra autorizada en el sector de nuestro país. Cuídense mucho, como de costumbre. Gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católica.